Empieza a grabar. Ahora sí. Entonces nos vamos al menú File, Nuevo Modelo, y ya sea no o la base de datos por omisión que trae. Entonces aquí definimos las características globales del edificio. El número de marcos definidos por la posición X, que son 3. Número de ejes, perdón. En Y, como es una estructura plana, pues aquí le podemos dejar el valor que sea 1, 2, 5, lo que ustedes quieran. El espaciamiento ahorita se lo vamos a cambiar. A la derecha están los datos de los pisos. Número de pisos son 2. Altura típica de los entrepisos 3 y de la planta baja 4. Entonces el primer valor, el de arriba 3 y el de la planta baja 4. Ajá. Si tuviéramos alturas diferentes entraríamos aquí a esta parte para proporcionar diferentes alturas. Lo que tenemos son diferentes valores de las crujías o de los claros. Entonces vamos a entrar aquí a espaciamiento personalizado. Se pueden editar las etiquetas. En X va a numerar con letra y en Y va a numerar los ejes con número. Y luego pues ahí podemos cambiar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda la numeración. Ok. A la derecha vamos a editar la malla. Y pues tenemos las dos tablas, una para acá los marcos en X, otra para los marcos en Y. Y a la derecha arriba tenemos pues la posición de los ejes. Alcanzan a distinguir ustedes los ejes verticales con letra y los ejes horizontales con número. Entonces vamos a cambiar las características porque el marco tiene de claro 7, 5, 6 y 5. Entonces como tenemos los espaciamientos vamos a cambiar por espaciamiento. Entonces al cambiar por espaciamiento ya cambian estos valores de la segunda columna. Y la lectura es la siguiente: la distancia entre A y B es 6, entre B y C es 6 y entre C y la siguiente es 0. Entonces aquí cambiamos a 7.5, 7.5, me faltó uno, ¿verdad? 6 y 5. Pero entonces agrego un eje, el eje D, y le pongo 0. ¿Sí? Y con doble clic en las siguientes activan. Las siguientes columnas solamente tienen dos valores. Por ejemplo, tipo de línea primaria o secundaria. Se muestra o no se muestra. Visibilidad, o se muestra o oculta. Y luego dónde pone el círculo y el color del eje. Por ejemplo, voy a resaltar el eje D. Entonces, en el renglón correspondiente, en la columna de color, hago doble clic, aparece la paleta de colores y pues vamos a resaltarlo con un rosa mexicano ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces selecciono el rosa, cierro la ventana y observan ustedes que ya se resalta el eje. Para cambiar de la vista en planta una en fragmento. No, ahorita aquí nada más agrega otro eje en donde dice abajo lead, sí, ponle 2, 0 y el de arriba ponle algún valor, el de arriba de ese ponle algún valor 3, 5, lo que sea, y ya aparece otro eje. Entonces ya está, ¿no? Esta es la planta que nos va a servir para pues la generación de la geometría, posicionar columnas, vigas, muros, etcétera. De tal manera que según los datos que tenemos aquí, el eje Z es el vertical. Bueno, algunos otros datos los vamos a ver en algunos otros ejemplos. Creo que es lo más importante de esta primer ventana o segunda ventana. Regresamos a la ventana anterior y ahora abajo tenemos diferentes estructuraciones para edificios, muchos de ellos pues copiados de... Bueno, no copiados o se incluyen las estructuraciones típicas en Estados Unidos, por ejemplo, de las estructuras de tubular, ¿verdad? Un tubo exterior, ¿sí? O un tubo exterior con un núcleo central de rigidez o de resistencia.
estructuras de sistema, con sistema de piso aligerado, y pues uno de los que más se utiliza aquí en nuestro país, ¿verdad? Estructuras a base de marcos en dos direcciones ortogonales con o sin vigas secundarias. Entonces hacemos clic en ese icono. Perdón, me equivoqué. Es que lo vamos a crear, ¿verdad? Lo vamos a crear, sí. Perdón. Bueno, ya que estamos aquí se definen las características cuando la estructura tiene esas características, ¿verdad? Losa, traves secundarias, traves principales. Pero nosotros lo vamos a generar. Entonces le decimos cancel y hacemos clic en el icono de la derecha, que nos ponga solo la malla que acabamos de definir. Se resalta el icono y ahora sí hacemos clic en OK. Las otras estructuraciones o los otros tipos de estructuras, pues los vamos a utilizar en otros ejemplos. ¿Sí? Entonces tenemos la ventana dividida en dos, el área de trabajo dividida en dos ventanas. En la de la izquierda nos está mostrando una vista en planta XY, y en la de la derecha pues la vista tridimensional, y se está poniendo un recuadro en la elevación que se muestra en planta. Por ejemplo, dice arriba, vista en planta, el nivel 2, elevación 7 metros. Abajo las unidades son metros. Y aquí arriba está, en la vista 3D, pues está un recuadro en azul. Sí. Por ejemplo, en el mío yo no le puse la elevación. ¿Cómo puedo regresar a poner la elevación de 7 metros? Bueno, botón derecho, y aquí tenemos la opción de editar, datos de la malla, datos de los pisos, etcétera. Entonces sería editar datos de la malla. Entras a esta ventana, Modify, y aquí ya entramos otra vez a la malla. Claro que las coordenadas han cambiado a coordenadas, los ejes, ¿verdad? Cambiaron a coordenadas. Si regreso a espaciamiento, pues entonces sí, ahí tengo los espaciamientos. Entonces ahí puedo agregar más líneas, borrarlas, copiarlas, cambiarles atributos, etcétera. Tengo aquí dos menús, ¿verdad? Yo puedo seleccionar ejes, edición, copiar y luego pegarlos, etcétera. Entonces ya estamos ahí. Cuando quieran agregar más ejes, pues ya entramos a este menú. ¿Sí? Es que tengo un problema. Cuando Ajá. estoy pasando, está cambiándome las unidades. Y eso me cambia todo. Bueno, las unidades en que trabaja el menú principal aquí están abajo. Sí, porque si entras a un menú, a lo mejor hace un cambio de unidades, ¿eh? Sí, yo sugiero entrar, primero cambiar ahí las unidades y luego en los menús pueden trabajar con cualquier otra unidad. Sí. Bueno, es una convención que usa el programa. Sí, el programa numera de izquierda a derecha, sí es de A a D, de izquierda a derecha, y de abajo hacia arriba. Ahora, si ustedes quieren cambiarlos, editan la malla, y aquí pues ya le cambian la etiqueta, ¿sí? Pero sí, sigue una convención. Si ustedes quieren cambiar esa convención, ya sería modificar los datos. Se pueden hacer, pero no tiene nada de importancia, a menos que quieran seguir el mismo orden o que quieran que salgan los ejes igual a los arquitectónicos, o en fin. ¿Sí? Bueno, tenemos varios iconos, ¿verdad? Abajo del menú opciones tenemos la vista 3D en planta y en elevación. Tengo la ventana activa, la de la izquierda, por ejemplo, ahí le voy a pedir una elevación en XZ. Entonces me voy al icono que está abajo del menú Help, elevación, y selecciono el eje. El eje que quiero es el 1. Entonces el 1, OK. Y entonces en la ventana de la izquierda se muestra ya el eje. Y si yo quiero desplazarme por los diferentes ejes, pues es igual que en SAP, ¿verdad? Aquí en la vista, en el icono abajo del menú Help, elevación, aparece una ventana y selecciono el eje.
Si quiero seleccionar un piso, pues entonces me voy a plan y selecciono un nivel, por ejemplo, el primer piso. Entonces en la vista de la izquierda pasa a una vista plan en el plano XY, y en la vista 3D pues se remarca el nivel que está mostrándose en la ventana de la izquierda. Pueden tener en ambas las dos vistas 3D. Otras opciones que tenemos son ventanas, 4 ventanas, por ejemplo. Claro, con un monitor de buen tamaño pues puede uno trabajar muy cómodamente con las 4 vistas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta aquí? Opciones, ventanas. ¿Sí? En estructuras tridimensionales, en la modelación tridimensional, pues es casi obligado, bueno, no casi obligado, pero se sugiere pues tener por lo menos dos ventanas para saber en qué posición andamos. Aunque aquí la ventana nos lo está diciendo, ¿verdad? Elevación, dice que está mostrándose el piso 1 en la elevación 4. Entonces, aunque yo cerrara la vista 3D, de todos modos el título queda. El título de la ventana. Yo quiero irme a la azotea, vista en el plano, pues del segundo piso, ok. Y entonces piso 2, elevación 7. Pero pues es de mucha ayuda, ¿verdad? Opciones, ventanas, 2 verticales, una vista en planta o en elevación y la vista 3D. Entonces vamos a dibujar el marco en el plano XZ en el eje 1. Lo podemos dibujar en el 2, en el 3, en cualquier posición. Es indistinto. Entonces voy a activar la vista de elevación del eje 1. ¿Sí? Vamos a los datos. Módulo elástico 230.000 kilogramos por centímetro, relación de Poisson de 0.2 y peso volumétrico de 2.4. Entonces, menú definir para crear un nuevo material. Cuarto menú de la barra de menús, ¿sí? Primera opción, materiales de... ¿qué propiedades del material? Trae 3 materiales, concreto, acero y otro. Voy a adicionar uno nuevo. A la derecha, adicionar uno nuevo. Nombre del material, concreto 2. ¿En qué color quiero que lo despliegue? Si es que así lo deseo, pues no se le cambia un azul chiclamina, exactamente. Está bueno ese. ¿Sí? Y proporciono los datos, ¿verdad? Es un material isotrópico, trae materiales autotrópicos, peso volumétrico 2.4. Si el peso lo divido entre la masa, me da la masa por unidad de volumen. Puedo invocar a una calculadora, me posiciono en un campo numérico, Shift Enter, aparece la calculadora y ahí tecleo la fórmula. 2.4 diagonal 9.8. Las unidades en que estoy trabajando son toneladas metro. Ahí sí deben ser consistentes, el programa no checa, ¿verdad? Si yo le pongo 980, no hace el cambio de unidades, los valores los toma en las unidades que supuestamente estamos nosotros seleccionando. Entonces, ya que tecleo la fórmula, le digo que la calcule. Me muestra el resultado y cuando le dé OK, este resultado va a reemplazar al valor que tenga la celda de donde se invocó la calculadora, que fue en la masa, ¿no? Aquí arriba en la primera. Entonces tiene que reemplazar el punto 2448 por punto 244897, etcétera. OK. Prácticamente igual, nomás le puso más cifras significativas. Módulo elástico 230.000 y un 0 más para el cambio de unidades.
Relación de Poisson punto 2, coeficiente de expansión térmica, módulo de cortante, resistencia a la compresión del concreto. Creo que ese dato no lo tiene. El ejemplo, no lo tiene. Pues vamos a considerar que fuera un concreto de 300, 3000, ¿verdad? Fluencia del acero principal o acero longitudinal, 4200. Estribos, 4200. Bueno, con un 10 adicional. Y entonces ya estoy creando aquí un material para al momento de definir las secciones, pues asignarle este material. No, porque esta ventana no tiene unidades. Si por aquí tuviera alguna donde pudiéramos seleccionar unidades, sí. Pero no, aquí no. Ok. Y entonces en el cuadro de materiales, pues ya aparece el nuevo material que acabamos de definir. Si quiero verificarlo o hacer algún cambio, lo selecciono o lo resalto y modify. Y nuevamente me muestra el material con sus parámetros que le asigné. Ok. Ahora tenemos, tenemos dos secciones para columnas y una para traves. Columnas extremas, 50 por 50, 40 por 40 las interiores y traves de 30 por 50. Dos columnas extremas, 50 por 50. Vamos a definir, cuarta opción del menú arriba. Y el siguiente submenú abajo de propiedades está definir secciones de frame de barras. Ya el programa trae aquí bastantes, pero son secciones metálicas. Trae algunas de concreto. Creo que son las primeras 3 o 4. ¿Sí? Pero no sé si en ellas esté definida la sección rectangular de 50 por 50 y de 40 por 40. Entonces a la derecha tengo dos opciones: importarla de una base de datos, generalmente de perfiles metálicos, ¿sí? Y la segunda opción es adicionar una forma específica de sección transversal. Y tenemos las primeras generalmente para secciones de acero, y por ahí está la sección rectangular. Entonces selecciono la rectangular, le doy un nombre, col 50 por 50. Material, el que acabo de definir, concreto 2. Y las dimensiones. Aquí está el mismo detalle que en SAP, ¿verdad? Perdón, sí, que en SAP. Por ejemplo, dice deep, lo entiendo como profundidad, ¿verdad? Pero entre paréntesis está T3, y si ustedes ven en la figura, T3 es horizontal. Entonces como que confunde, ¿verdad? Porque pues dice por acá peralte o deep, profundo, y luego selecciona una dimensión o hace referencia a un eje horizontal. Y lo mismo sucede con el ancho. Ancho está ahora en T2, T2 es vertical. Pero una manera de darnos cuenta es, por ejemplo, yo voy a mover el deep, el T3, a 1, y luego hago clic en el cursor, en la celda de abajo, y lo que crece es el peralte, ¿sí? Entonces de esa manera pues me doy cuenta cómo está ahí la situación. La otra es recurrir al manual. En el manual vienen la sección y vienen indicados T3 y T2. Entonces introduzco las dimensiones de la sección, 0.5 por 0.5, color verde limón o verde pasto ahí. Y si ustedes observan, en la sección se dibujan unos círculos, pues es el refuerzo. Es un refuerzo distribuido perimetralmente de forma rectangular. Y para ver características del refuerzo, pues está abajo en el cuadro concreto. Hacemos clic en refuerzo. El diseño de este elemento va a ser como columna, es decir, por flexocompresión biaxial. La configuración del refuerzo longitudinal es rectangular. El refuerzo lateral o transversal son estribos. Y el recubrimiento pues está en 4 centímetros y medio. Aquí pues si quieren le podemos cambiar a 5 centímetros.
Luego los siguientes 4 valores se requieren si el diseño si la sección va a ser revisada. Entonces sí necesitamos especificar cuántos lechos de refuerzo hay en dirección 2 y en dirección 3. Y además qué diámetros de varilla tenemos, ¿verdad? ¿Qué más? Nada más. Si lo dejamos así como está, dice que el refuerzo va a diseñarse, entonces el programa nos daría la cantidad de acero de refuerzo longitudinal y transversal con esta configuración, con una configuración pues perimetral. Entonces si es así, pues no hace caso a cuántas varillas o cuántos lechos tiene que haber en cada dirección, ni de qué diámetro es, porque el programa nos dará la cantidad de acero de refuerzo longitudinal y transversal. Ok. Y ok. Entonces ya aparece por ahí columna 50 por 50, la sección que le dimos. Vamos a adicionar otra rectangular, columna 40 por 40, material conc 2, dimensiones .4 y .4. Color azul celeste o azul, no sé, es 5 centímetros de recubrimiento, también, ¿verdad? Ahí está, 5 centímetros de recubrimiento, que diseñe el acero. Ok. Si se deja diseño, ¿no respeta el número de lechos que está ahí? ¿De acero, de refuerzo? O sea, 3 en cada sección. No, da nada más la cantidad, 50 centímetros cuadrados, sí. Y ya el usuario distribuirá como quiera. Pero ese acero está obtenido pensando en un diagrama de interacción donde el refuerzo longitudinal es perimetral, ¿no? Está en el borde de la columna. ¿Pero da en cada dirección lo que se necesita de área de refuerzo? Da el longitudinal para flexocompresión biaxial. Y luego por cortante lo da en las 2 direcciones. Bueno, entonces ya está. Adicionamos otra rectangular, pero ahora esta es la viga de 50 por 30. B50 por 30. Material concreto 2, peralte .5, ancho .3. Pero ahora el diseño no es como columna, el diseño es como viga, ¿verdad? Entonces tipo de diseño viga. Es decir, solamente flexión, cortante, torsión. Recubrimiento 5 arriba, 5 abajo, lo dejo. Este cuadro de abajo es para tener requisitos de ACI sobre vigas dúctiles. Es un sobrerefuerzo que se da en los extremos, en el caso de una viga dúctil, parecido a una especie como de bastones, ¿no? Ok. En color, cuando el diseño es como viga, le quita la marca de refuerzo aquí en el área de... Entonces es fácil darse cuenta qué sección va a diseñar por flexión y cortante torsión y qué sección por flexocompresión biaxial y cortante. ¿Dónde se pone como viga? Aquí en refuerzo se le cambia a tipo arriba, tipo de diseño como viga. ¿Sí? En rojo, ok. Entonces ya definí las secciones. Ok. Y entonces en la vista de la izquierda pues ya puedo empezar a posicionar pues columnas y vigas. Para el dibujo rápido de objetos, en este caso líneas, tenemos como ayudas en la barra vertical de iconos. Tenemos una serie de iconos de dibujo, digamos principalmente, llamémoslo así, de dibujo, de posicionamiento. De ellos, bueno, dependiendo del tipo de elemento que vayamos a dibujar, o más que nada de la posición o del que guarde este elemento con otros elementos del dibujo, se recomienda que esté hundido este botón, ¿verdad?
es, pues, ¿qué será? El antepenúltimo, creo, ¿verdad? Último, penúltimo, uno antes del antepenúltimo, no me lo sé cuál sea. Si acercamos el cursor, dice que el cursor se va a ir a las intersecciones de la malla o a puntos. Es decir, si nosotros acercamos el cursor a la intersección de dos líneas, de dos ejes, el cursor se va a ir a, si hacemos clic, lo va a tomar como si estuviera en el nudo. Si no, a lo mejor, si lo desactivamos, pues a lo mejor hacemos clic 1 centímetro antes o 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo, y puede ser que no queden conectadas las vigas y con las traves, ¿no? Entonces este es forzar la conexión. Bueno, entonces está activada esta herramienta, digamos, de dibujo. Hay otras herramientas aquí más de dibujo. Luego, hasta arriba, el tercer icono. Hay iconos que trabajan en planta, en elevación y en 3D. Y hay otros iconos o herramientas que solamente trabajan en planta o elevación o 3D. Casi siempre el programa nos pone ahí, ¿no? Déjenme apagarlo para que no nos interrumpa. Cuando nosotros acercamos el cursor a algún icono, nos dice, por ejemplo, el tercero, dice dibuja líneas, ya sea entre paréntesis en planta, en elevación o en 3D. Entonces nosotros, como esta ventana está en elevación, podemos aquí dibujar líneas. Esta ventana está en 3D, también ahí podemos dibujar líneas. Pero hay otros iconos, por ejemplo, no están activos. ¿Sí? Por ejemplo, el quinto icono dice crear columnas en una región, pero entre paréntesis ya se me perdió ahí. Creo que dice planta, ¿no? Entonces solamente que tenemos una vista en planta, solamente va a funcionar ese icono. Y así hay algunos otros. Bueno, entonces hacemos clic en el tercer icono y aparece esta ventana en donde nosotros podemos, al momento de estar creando las barras, ya podemos asignarles algunos atributos. Por ejemplo, dice tipo de línea barra. Ahí, por ejemplo, su homólogo SAP 2000, bueno, no su homólogo, su hermano, ¿verdad? SAP 2000, se pueden crear barras curvas, se pueden crear otro tipo de barras. Propiedad, en este caso nada más crea barras, ¿sí? Propiedad, aquí sí, por ejemplo, si vamos a dibujar o vamos a posicionar las columnas, las ordena de manera alfabética. Entonces, si vamos a posicionar la columna, por ejemplo, las extremas, que tiene una sección de 50 por 50, pues de una vez le asignamos la sección. Liberación a momentos. Si las barras van a estar liberadas algún momento, o ambos momentos, por ejemplo, una trave secundaria metálica, pues a lo mejor de una vez que le ponga articulaciones en los extremos. Y algunos dibujos, algunas ayudas todavía para dibujo, y en este caso ninguna, ¿no? Offset, nosotros le podemos decir que aunque hagamos clic en un nudo, que la columna la dibuje un poquito más arriba o la extienda un poco más arriba. Entonces aquí le pondríamos .5, .3, algún valor diferente de 0. El cursor cambia, cursor de flecha hueca vertical comparada con el de selección, que es el primero de ellos, que es el cursor de flecha llena inclinada. Y entonces lo único que tenemos que hacer es clics, ¿verdad? Por ejemplo, para crear el eje 1. Sí, va a quedar articulada, sí es cierto, le moví ahí, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, para crear la columna del eje A, pues hago clic abajo. Ya se queda un elemento anclado, ¿sí? Y cuando me acerco al punto de arriba, hago clic al siguiente nivel. Botón derecho para romper la secuencia. Y luego me voy al eje D. Pero en el eje D, nada más la columna llega al primer nivel. Entonces, de la base a el primer punto. Botón derecho, rompo la secuencia. Y ahora cambio la sección a 40 por 40.
40 por 40, y ahora dibujo las de los ejes B y C. Clic abajo, clic arriba, botón derecho, rompo secuencia. Ajá. Listo. Cambio a sección de trave. B, le puse, o R, o qué era, B. Si ustedes hacen clic en el teclado B, como la única que encontró fue la de 50 por 30, pues ya la puso ahí. Y ahora hago clic en el primer nivel de izquierda a derecha, 7, 5, 6, observen ustedes que le va poniendo textos, 5, botón derecho, rompo la secuencia, me voy al nivel superior, repito. Si hacemos clic en un punto que está al nivel de la base, el programa automáticamente le pone un apoyo. ¿Sí? Identifica, dice, esta es la base de la estructura, o esta barra empieza en la base de la estructura, y pues le pone ya un apoyo ahí. ¿Sí? Cerramos la ventana, sigue todavía el cursor de posicionamiento de barra, que no está limitado, ¿verdad? Las mallas, nosotros podemos estar posicionando por acá, ¿verdad? Perdón, pero está a los nudos, ¿verdad? Sí. Necesitaríamos dibujar puntos especiales. ¿Sí? Escape. Ok. Vamos a ver algunas características de información en el área de trabajo. Por ejemplo, tenemos que el programa le asignó colores a las líneas verticales, les puso color verde, a las horizontales amarillo. Por ahí se ven los ejes globales, bueno, los ejes de dibujo A, B, C, D, los ejes globales de la estructura X, Z, y a la derecha se ve pues indicación o etiquetas a la base, al piso 1 y al piso 2. Si yo quiero cambiar pues esos textos, en este caso me voy a editar datos de los pisos. ¿Sí? Editar datos de los pisos. Etiqueta, en lugar de piso 2, pues yo a lo mejor quiero que se llame N2. N1, o puedo ponerle elevación, ¿verdad? Nivel 280 o nivel 560, etcétera. Y todavía aquí puedo hacer cambios, ¿verdad? De alturas o elevaciones. Y las 4 columnas las vamos a dejar para cuando estamos viendo ya estructuras tridimensionales. Ok. Entonces ya cambiamos aquí la nomenclatura. Bueno. Si queremos nosotros que nos ponga más información en el área de trabajo, nos vamos a este icono Set Building Options, opciones de la vista del edificio. Y entonces esta es toda la información que podemos nosotros desplegar en el área de trabajo. Que despliegue por colores en objetos, por eso le pone amarillo y verde. Si queremos por secciones o por materiales, ¿verdad? O grupos de elementos, no hemos definido en este caso grupos de elementos, o tipo de diseño, cuál diseña como viga, cuál diseña como columna. En fin, por ejemplo, vamos a cambiar a colores por secciones. Luego abajo dice efectos especiales. Extrusión es una manera muy cómoda de ver cómo está posicionada la barra dentro del sistema tridimensional. Una extrusión y que haga un encogimiento de la barra, nada más de manera gráfica, para que en el nudo no me muestre que se están encimando muchos elementos. ¿Qué objetos están presentes en la vista? Todos, excepto
los elementos tipo link. Los puntos están invisibles, están ocultos. Voy a hacerlos visibles. Por ejemplo, opciones de vistas de objetos. Que le ponga, por ejemplo, etiquetas a las líneas, etiquetas a los puntos. Y creo que nada más, y no nos vamos a llenar de... No tenemos muros ni traves peraltadas. Visibles en la vista están pues hasta los ejes globales. Si quisiéramos quitar los ejes globales de la vista, pues aquí lo hacemos, ¿verdad? No quiero que me muestre los ejes globales. Algunas características de las barras, por ejemplo, aquellas que están doblemente articuladas, release, aquellas que tienen zonas rígidas, offset. Entonces, de alguna manera, pues aquí me permite pues ver qué elementos tienen algunas características. Ok. Entonces, si ustedes observan, cambiaron colores. Voy a cambiarme una vista 3D. Y ahí tenemos, ¿verdad? Además, de hecho, voy a quitar la vista, una de ellas. Entonces, ya no me mostró los ejes globales. Dibujó la forma de la sección transversal de cada barra. Le asignó el color que especifiqué para la sección. Tengo 3 secciones diferentes. ¿Sí? E hizo un encogimiento, ¿verdad? Si yo hago un acercamiento, bueno, ahí está más que visible. Si le quito el encogimiento, pues encima estos elementos, ¿verdad? ¿No se apareció en 3D? A ver, activé otra vez y debe estar efectos especiales. Efectos especiales. Y tiene que estar la última opción, palomeada, extrusión. ¿Sí? A ver, entonces una vista 3D. ¿Tampoco? ¿Tampoco aparecen? A ver, otra vez set building. Voy a quitar la extrusión y el encogimiento. Y ahora le digo que me ponga qué sección tienen las líneas. En el cuadro central, donde dice objetos, opciones de vista de objeto, el que está a la mitad dice line sections, ese lo palomeo. Ok. ¿Sí? Ahí está, columna 50 por 50. ¿Tienen las mismas? 30, vigas 30, etcétera. ¿Qué unidades están abajo? ¿Toneladas metro? A ver, vámonos a definir. Arriba, definir secciones de barra. Segunda opción. Selecciona una de las columnas C. Por ejemplo, la de 40 por 40. Y a la derecha, modify. ¿Qué valor aparece? ¿Punto 4? Bueno, entonces debe demostrarse porque pues aquí está la... Ok. A ver, hacemos clic en una columna cualquiera, luego por ejemplo de la planta baja, botón derecho y aparecen sus características. Su ubicación está en el eje C3, en el piso N1, es tipo columna, diseño como concreto, y aquí están las coordenadas de sus nudos extremos. En la siguiente carpeta de asignación, ahí tiene que aparecer la propiedad de la sección. ¿Es correcta? A ver, regrésate, ubiqué a localización. La longitud de la barra son 4. Entonces, ¿está bien? ¿Ya apareció entonces en 3D y en colores? A ver, déjenme.